Efesios 6, 18. Ya hoy vamos a culminar con las enseñanzas que estamos dando de la unicidad de Dios, ¿cierto? Perdón, de la armadura de Dios, y ya hoy es el último. Estábamos hablando de unicidad y ahí se me pegó. Bueno, el versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda insistencia y súplica por todos los santos. Es otra versión. ¿Cuántos han han estado o han leído este pasaje que nos habla de la armadura de Dios? Está en el capítulo 6, ¿cierto? ¿Cuántos lo han leído? La pregunta que yo les hago, si lo han leído, es el por qué es necesario colocarse la armadura. Si lo han leído. Porque no tenemos lucha contra. Pero esa es la razón. Esa es la razón. Ahí está diciendo la razón por la que hay que colocarse la armadura. Entonces, usted mira que cuando inicia este relato de la armadura de Dios, se empieza como que mostrando la razón de ponerse la armadura. Ahí está la razón de ponerse la armadura. Y la razón es porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, no estamos luchando contra seres humanos, estamos luchando contra seres espirituales, contra seres invisibles, ¿ya? Contra seres invisibles, que claro está, esos seres invisibles usan personas y hasta ellos mismos para tender trampa. Entonces, es como para que vayamos enfocándonos en lo que vamos a tratar. Entonces, es por eso que es importante colocarse la armadura. Yo quisiera para arrancar con esto, porque usted dice, hermano, pero si ya terminamos la armadura. Bueno, hemos terminado la armadura porque ya vimos todos los elementos que componen la armadura, ¿cierto? Sus partes, sus aperos, sus elementos, y la hemos visto uno por uno. Pero es que no nos olvidemos que no solamente es llevar una armadura. O yo le pregunto a usted, cuando usted va, ¿cuántos prestaron el servicio militar? Las personas que prestaron el servicio militar, ¿cierto? Saben que una vez usted lo tomaron y se lo llevaron, porque antes eran así, lo cogían en una batida, se llama así, y en una batida lo tomaban y le colocaban, enseguida lo llevaban al batallón y le ponían un vestido y encima le daban el arma y encima lo mandaban a pelear. ¿Era así? No, claro. ¿Cierto? Creo que son 3 meses, si no me equivoco, que lo cogen y lo preparan. Y después le juran bandera. Pero esos 3 meses, ¿para qué lo usan? Sencillamente los van a preparar para eso y ahí le van a enseñar una serie de cosas, una serie de estrategias, ¿cierto? Que ellos son necesarios que lo sepan. Entonces, la estrategia militar, yo estaba buscando qué es una estrategia militar. Y nos dicen que es el planteamiento general utilizado por las organizaciones militares o fuerzas militares para intentar alcanzar los objetivos fijados. Las estrategias militares se ocupan del planteamiento y dirección de las campañas bélicas, así como del movimiento y disposición estratégica de las Fuerzas Armadas. Entonces, uno mira que allí le van a enseñar una serie de estrategias porque él va a la guerra, va a exponer, es decir, él va a estar exponiendo su vida, está entre la vida y la muerte. No pueden mandarlo así, por así, a la mansalva, como dice uno, sino que primero, digamos, lo preparan. Y lo preparan para conocer
las estrategias, no solamente cómo usar los aperos, los elementos, sino que también los van a preparar para conocer las estrategias y los métodos que usan los enemigos, ¿cierto? Cómo trabajan ellos, qué es lo que hacen, cómo son las estrategias de ellos. Es más, ustedes de pronto habrán escuchado de personas, hay una palabra que se llama infiltrado, ¿cierto? Un infiltrado, ¿qué es? Uno que está en un bando y se va al bando opuesto como haciendo creer que está con ellos, conoce ya cómo es que el pensamiento de ellos, porque lo preparan para eso. Cómo es el pensamiento, qué piensan, qué ideas tienen, y ellos se familiarizan hasta que se infiltran. ¿Cuál es el propósito? El propósito es espiar y conocer cuáles son las estrategias que ellos usan, hasta dónde están ubicados y todo. ¿Ya ves? Buscar sus puntos débiles, sus puntos fuertes, todo, ellos buscan todo. Y luego informan a su bando de cómo es el asunto acá. Porque ¿qué son tácticas y estrategias que se usan con el propósito de conocer a quién? Al enemigo, al bando opuesto. Entonces, aquí es donde yo quiero que centremos esta enseñanza, porque no solamente es usar los aperos o usar los elementos de la armadura. Hay otra cosa que se sigue. Y la otra cosa que se sigue está allí en ese versículo que leímos, ¿cierto? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjense que ahora viene otra parte. Es decir, ustedes pónganse la armadura, pero ahora orando en todo tiempo. Ahí es donde yo me quiero como que si centremos esta enseñanza. Mire, el enemigo, hablándolo espiritualmente, el enemigo también tiene estrategias. El enemigo usa sus estrategias. ¿Ah? Y va a usar esas estrategias esas estrategias, sobre todo, no solamente lo usa en las personas inconversas, también lo usa para atacar al creyente. Entonces, él va a usar sus estrategias con el propósito de derrotarnos, ¿no? Y de sacarnos. Ese es, ¿ya? Porque ya los otros los tiene cautivos, los tiene embelesados, pero los usa, a ellos los usa también, ¿cierto? Entonces es un bando opuesto, pero entonces el enemigo va a usar sus estrategias, ¿verdad? Con el propósito de también destruirnos y acabarnos. Entonces, él usa su fuerza, así como ustedes ven las estrategias de las fuerzas militares. Él también usa sus fuerzas. Él también tiene su ejército. ¿Cuántos se vinieron cuántos ángeles echó Dios de los cielos? La tercera parte, dice la Biblia. Así que todo eso son demonios. Todos esos son demonios. Así que él tiene su ejército. Pero Jehová es Jehová de los. Entonces él tiene sus ejércitos. ¿Ah? Y él va a usar sus ejércitos. Porque no tenemos lucha contra carne, sino contra ¿qué? Fíjense lo que usa. Principados. ¿Qué más? Gobernadores de las potestades. Gobernadores de las tinieblas. Oiga todo lo que usa. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese que tiene todo bien diferenciado, como cuando uno dice aquí generales, comandantes, jerarquías, eso es la palabra. Como ciertas jerarquías que él va a usar con el propósito de remeter contra nosotros. Entonces, él siempre va a esperar el momento propicio, el momento oportuno para atacar. Para siempre va a buscar el momento propicio para atacar.
Mire que el día miércoles estaba dando unas conferencias a los pastores allá en Espinal. Cuando terminamos, los pastores salieron ya para irse. Y uno de los pastores salió, abrió la cuestión del baúl allá de su carro y estaba sacando cosas. Cuando se iba a meter en el carro, ya estaban los atracadores y le pusieron el revólver en la cabeza, la cara. Entrega el celular y entrega la cartera. Y el hermano, pues, ¿qué tenía que hacer? Entregar la cartera y se le llevaron el celular. Cuando de pronto se devolvió donde nosotros, hermano, me atracaron. Si miren ustedes cómo son las cosas, y siempre se espera, porque había una cantidad de carros. El hermano fue el primero que salió y se fue para allá, para el carro, allá abrió el baúl para poner unas cosas. Siempre hay un momento, y hay un momento propicio que se va a usar para poder atacar. Siempre va a ser así. Por eso es que nosotros necesitamos estar alertas, necesitamos estar preparados, ¿verdad? Bien preparados. Nosotros no podemos bajar la guardia. Eso fue lo que ocurrió en los tiempos de Gedeón. ¿Se acuerda de Gedeón? Los tiempos de Gedeón creo que él tenía un ejército como de 32,000 hombres, si no me equivoco. ¿Cierto? O algo así. Pero lo cierto es que Dios fue como que expulgando, dice uno allá, expulgando gente, ¿cierto? Hasta que por fin llegó allá y creo que habían como 10,000, si no me equivoco. Y se fueron llévalos las aguas a beber. Y fueron a las aguas y la Biblia dice que algunos hicieron esto, mire, algunos hicieron esto. Se metieron así y tomaron el agua. ¿Ya? Y los otros hicieron esto. ¿Cuál cree usted que debe ser mejor tomar agua para, digamos, como soldado, como militar? ¿Así? ¿Para tomar agua? ¿O está más cerca el agua? ¿O así? Está, exacto. ¿Así por qué? Porque es que él es militar, él no puede descuidarse. Así es. Claro, cuando él quiere hacer así, ya está, listo. Pero si está así es porque está, mire, vea. Eso. Dice, a esos que se llevaron el agua, eso, sácalos allá. Esos son los que van a ir. Dice usted cómo es la táctica militar. Cómo usted tiene que ver ¿por qué? Porque esa persona no va a perder de vista. Exacto, no va a perder de vista. Entonces, mire esa situación. Por eso es que usted mira que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, verso 11, dice allí, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, oiga, sobre nosotros, ¿ya? ¿Y por qué? Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Eso quiere decir, al no ignorarla es porque la hemos aprendido. Y la pregunta es, ¿cómo aprendemos? Es decir, ¿cómo aprendemos? ¿De qué manera aprendemos cómo es que trabaja el diablo? ¿Qué hacemos? ¿Ah? Estudiándolo, ¿cierto? Bueno, mire, el enemigo se va a acercar a ti cuando tú te sientas que estás solo. Cuando tú sientas que estás solo, o de pronto cuando a ver, ¿cuántos se han enojado alguna vez? Todos, Dios mío, todos se han enojado. Hasta yo levanto la mano. ¿Cierto? Todos alguna vez, ¿cierto? Porque el hombre me atravesó la moto y ¡ay! El tipo de las motos, ¿cierto? ¿Cierto? A veces yo le digo, ¡ay! Me cogió el carro y me le dije, sin vergüenza me lo paso. Yo ya la verá que ya le. ¿Cierto?
Entonces, a todos nos ha pasado. Hermano pastor, usted también, a mí también. Me confieso delante. Ustedes me permiten que yo me confiese. Confieso. Entonces, así nos toca cuando tú estés enojado. Es más, cuando tú estés necesitado. Porque uno cuando está necesitado y no tiene, uno como que se desespera y se angustia y como que empieza a decir, Dios mío. Cuando tú estés necesitado o cuando tú estés cansado. Es decir, cuando tú estés en el punto de mayor vulnerabilidad. Él espera eso. Lo que yo les decía. Cuando estés en el punto de mayor vulnerabilidad, ese es un punto clave. Aquí los acabo. ¿Ah? ¿Cuántos días y cuántas noches ayunó el Señor? ¿Cuántos saben? A ver. Y a los 40 días y 40 noches la solitaria clama, ¿sí o no? ¿Cierto que hasta las tripas se vuelven bilingües? ¿Cierto que es así? ¿Ah? Entonces fíjese usted, cuando está en eso, está en un momento de vulnerabilidad. Y la pregunta es, ¿cuál fue la táctica del diablo? Y yo sé que tiene hambre, hermano. Y no lo. Si tú eres el hijo de Dios, haz que esta piedra ¿qué? Porque tienes hambre. ¿Sí? En ese momento de vulnerabilidad, va a atacar. Él va a atacar. Entonces, ¿qué hace él? Él coloca el cebo para que tú dirijas tu atención hacia allá. Pues, eso es lo que va a hacer. Así que él va a buscar maneras de cómo el cristiano ceda. Él siempre ha usado las mismas tácticas. ¿Para qué? Para despertar el interés del cristiano de dividirse, por ejemplo, de dividirse, de la codicia, de la injuria, de la envidia, bueno, tantas cosas. Sí, él inmediatamente va a usar sus tácticas. Entonces, una de sus tácticas es la mentira. Es la mentira. Y la Biblia dice, ¿por qué? Dice, porque él es mentiroso y padre de la mentira. ¿Cierto? Él es así. Entonces, ¿qué puede causar una mentira? Contiendas. ¿Puede causar contiendas, sí o no? Ah, bueno. Yo le pregunto, ¿puede causar división, sí o no? Muy bien. ¿Puede causar desánimo, sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿por qué? Porque él va a crear duda. Va a crear duda. Inmediatamente él con la mentira va a crear duda. Es lo que intenta el crear duda de lo que Dios nos ha dicho conforme a su palabra. Entonces, él va a crear eso, va a crear ciertas dudas. Entonces, y a veces mire usted cómo una persona que se dice ser cristiano quiere apoyar su pecado. ¿Cómo lo hace? Y mire cómo mete Satanás. Cómo mete Satanás la cuestión para hacer de que el hombre, esa persona pueda apoyar su pecado. ¿Ah? Bueno. Entonces, ¿qué hace? Malinterpreta las escrituras para apoyarse. ¿Ya? Es decir, usa textos sin contextos. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando tú lees 1 Corintios, a poner este ejemplo, 1 Corintios 7:20. 1 Corintios 7:20. Miren lo que dice ahí. Cada uno en la vocación, allá dice en el estado, acá dice en la vocación, dice en el estado en que fue llamado,
en él se quede. Cada uno en el estado en que fue llamado, dice, en él se quede. Entonces, fíjese cómo hay personas que dicen, hermano, y bueno, yo he hablado con personas y dicen, no, él es mi esposo. ¿Y en qué momento, cuándo se casaron? No, resulta que me di cuenta que es que no se habían casado. Y no, no es que nosotros vinimos así del mundo y nosotros ya estamos casados. Porque así la Biblia dice que cada uno en el estado en que fue hallado, quédese así. Entonces nosotros nos quedamos así. Si no hubo una ceremonia, no hubo un contrato, nada. No, porque la Biblia dice, fíjense cómo citan, se cita la Biblia para decir, no, en el estado en que fue hallado, así quédese así. Yo vine así con él, viviendo allá en el mundo así. Yo me vine así, la Biblia dice que uno puede permanecer así. ¿Sabes? Entonces fíjese que usa un texto sin contexto. Cuando tú lees el 18, vete atrás del 18, mira de lo que viene hablando. He llamado a algunos, allá dice, siendo circunciso. ¿Ah? Dice, quédese circunciso. Fue a uno allá, fue a otro, algunos siendo llamados siendo incircunciso. Dice, quédese siendo incircunciso. Ya, siga el otro. 19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Ahora sí viene el 20. Cada uno en la vocación o cada uno en el estado en que fue hallado, quédese así. ¿De qué viene hablando? O de eso es que viene hablando. Fíjese usted cómo toman un texto solo, lo dividen para decir, es que dice la Biblia aquí. No, es que tú tienes que leer el contexto para ver de qué viene hablando. Pero el enemigo usa tácticas. ¿Para qué? Para que tú malinterpretes lo que Dios dice para tu beneficio, para poder justificar tu mal, tu pecado. Exacto. Entonces, ¿cuál es el propósito? Su propósito es destruir. Bueno, uno a veces usa ese texto que dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y uno lo cita como si fuera el diablo, pero realmente no, ese versículo no se está citando al diablo. Lea el contexto y se da cuenta que se viene hablando, era de los fariseos y de los religiosos de ese tiempo. A ellos que se está dirigiendo. Léalo para que vea. Y uno lo usa que es el diablo. Aunque lo puede usar porque digamos, el diablo es así. Pero estoy diciendo es para que ustedes vean que lo que realmente la palabra de Dios dice. Entonces el enemigo viene a destruir, viene a acabar, a destruir, a dividir. Entonces, él sabe que la palabra de Dios produce armonía, que produce comunión. Él sabe eso, que la palabra de Dios produce paz en el corazón. Él sabe eso. Y a él le incomoda cuando un cristiano vive así. Le fastidia. Y entonces, ¿qué va a hacer él? Intentar dañar, causar división y, bueno, desaveniencia y todo eso. Por eso es que él usa, hermano, escuche esto, por eso es que no se deje usar por el diablo, porque a veces el diablo usa hasta hermanos. Se dejan usar. El diablo no usó a Pedro. Era un discípulo del Señor y lo usó. Porque se dejan usar. Se deja usar. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 6:17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La Biblia está hablándose de hermanos. Entonces, mis hermanos, eso es lo que él intenta hacer, causar desaveniencia entre los hermanos, evitar que venga, digamos, que perdonemos, por ejemplo, evitar, siempre como que para que guardemos el rencor y no perdonemos ni nada de eso, porque él va a usar
ciertas, conocemos como artimañas, ciertas artimañas. Entonces, él siempre ha causado confusión, siempre ha causado, trata de entorpecer, digamos así, la obra de Dios. Él intenta hacer ver lo bueno como algo malo, que se haga ver lo bueno como algo malo. La Biblia dice que el diablo, el enemigo ha venido a enceguecer el entendimiento de los incrédulos, a enceguecer el entendimiento de los incrédulos. De una de las tácticas es causando miedo, como hizo con el pueblo de Israel cuando le presentó allá a Goliat. Así, quiere sembrarnos miedo para que le tengamos temor a él, miedo a él. ¿A cuántos alguna vez le ha flotado delante de usted una olla de la cocina? Bueno, ¿qué hace usted cuando usted ve una cuchara que le pasó frente a usted flotando así? ¿Qué hace? ¿Ah? A correr por aquí que es más rápido. ¿Qué hace? O que de pronto usted vea la escoba así y va así la escoba sola. ¿Usted qué hace? ¿Por qué usted se admira? Porque eso no puede hacerlo la escoba ni puede hacerlo la cuchara, pero está flotando, está andando. ¿Qué hace? Fíjense que hay hermanos que hasta se cubren de pie a cabeza con la sábana, porque piensan que la sábana es lo que lo va a proteger. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y se cubren acá con la sábana, creyendo que la sábana tiene una autoprotección espiritual. Y entonces se cubren. No, la sábana no le va a hacer nada. Pero el miedo le va a sembrar miedo, le va a poner miedo para que usted le tema a él. Pero la Biblia, el Señor dijo, ustedes no le teman a los que pueden matar el cuerpo. Temen más bien el que puede destruir el cuerpo y el alma al infierno. Témanme a mí, no le teman al diablo. Pero es cierto. Pero el diablo va a tratar de causar miedo, porque el miedo puede desajustar tu ánimo. Y entonces él va a intentar usar el miedo para tratar de desajustar tu fe y confianza en el Señor. Entonces, así como nosotros conocemos a Dios, cómo actúa, qué quiere Dios de nosotros hagamos, qué le gusta a Dios, qué es lo que le gusta a Dios, cuál es su voluntad. Es decir, así como tú conoces a Dios, también debes conocer al diablo. Tienes que conocer al diablo. ¿O ustedes qué creen? No le estoy diciendo que a veces se mandan personas allá para que sepan cómo es que actúa, cómo no hay que, para luego traer la información para poder cómo vencerlo. Entonces, fíjese usted también sabe, debe conocer. Y tú sabes cuál es el infiltrado nuestro en lo que el diablo maquina allá. ¿Tú sabes quién es? Es el Señor. Porque el Señor conoce todo intento del corazón y del pensamiento. Lo que se maquina, todo. Así que lo que el diablo hace allá en secreto que tú no puedes ver en lo espiritual, Dios sí lo sabe. Y como Él lo sabe, entonces Él ¿a quién se lo va a decir? A sus hijos. Él se lo va a decir a sus hijos. Y es aquí donde viene lo que a donde quiero llegar. Orando en todo tiempo. ¿Y por qué orando? Porque yo pregunto, ¿para qué es la oración? ¿Para tú hablar y Dios hablar? A veces uno se arrodilla a orar y sencillamente dice y dice y dice y habla, Señor, y tata. Y Dios mío, mira que te
y hable aquí, diga aquí, hágale acá y haga, dígale Señor, y ya oré, ya listo. Ah, bueno, ¿y en qué momento te habló Dios a ti? Porque a veces hacemos, vamos y nos arrodillamos a orar y Él le dice a Dios, pero ¿en qué momento Dios te dice a ti? Por favor, deja de hablar. Ya tú dijiste, quédate callado y espera que Dios te hable. Bueno, hermano, es que yo no escuché que Dios me habló. Ah, bueno, entonces siéntate un momentico y lee la Biblia. Porque a veces no es que Dios te secrete aquí, a veces Dios también te habla a través de la palabra de Dios. ¿O cuánto les ha hablado Dios así? ¿Ah? El hermano me estaba contando ahora que estaba allá. Sí, hermano, mi esposa me dice, vamos a almorzar. Mira, venga para que almorcemos. Y él le dice, y Dios le puso, según le habló Dios, y le dice, no, ponte a orar. Y él se puso a orar por su familia, por su hijo y tal. Como a la 1:30 se levantó de orar, se fue a almorzar. Y allí mismo le llama el hijo que había sufrido un accidente, pero que gracias a Dios había salido bien. Esto es lo que digo yo. O sea, ¿cómo logra hacer eso? Dios, hermano. Dios, el enemigo te va a tender unas trampas, pero Dios es el que te va a secretar y te va a decir, mira, ojo con esto. ¿Sí me hago entender? Por eso es que es importante esto que estamos hablando acerca de la oración. Entonces, después que Él nos dice, estas son la armadura de esto, pero ustedes tienen que estar siempre pendientes de las tácticas. Siempre de las tácticas y de las cosas que yo les voy a decir. Y yo voy a estar pendiente para decirles, para secretearles o para decirles las estrategias el enemigo. Entonces el Señor a veces nos va a decir, hijo, tal cosa, que tiene que decir, sí, Señor. Dígale, sí, Señor, porque el Señor te va a decir y te va a decir cosas. Entonces qué bueno que el soldado diga, sí, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Y por qué, hermano? Porque Él es nuestro comandante general en jefe. Él es. Y si alguien tiene conocimiento de las estrategias del enemigo, es Dios. Y si alguien tiene conocimiento de las trampas y de las tácticas del enemigo, es Dios. Por eso es que uno tiene que estar en conexión con Él. ¿Quién puede conocerlo mejor sino Dios? ¿Ah? Entonces, mis queridos hermanos, Él va a conocer toda trampa. Por eso es que el Señor te dice, miren lo que dice el Señor, San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, dice, a toda la verdad. ¿Por qué dice? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Oye, hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere qué? Sí, para eso es que Dios nos da las herramientas y nos equipa, hermano. ¿Ah? Claro, todo lo que oyere, Él lo sabrá. ¿Y qué va a hacer? Dice, se lo voy a hacer saber a ustedes. ¿Quién? Él es el capitán. Él es nuestro general en jefe. El comandante de este ejército de cristianos. Él es. Y entonces por eso Dios nos dio autoridad para echarlo fuera. Nos dio la autoridad. Y por eso nosotros podemos contraatacar. ¿Y cómo lo contraatacamos? Con la palabra. Ya eso lo dimos, hermano. ¿Cómo se llama esto? Ah, bueno. Usted no va a atacar allá con el casco. Quítese el casco y déle al diablo. No, mano. O quítese las sandalias, porque las mujeres a veces hacen así. Se quitan los zapatos y se los tiran. No, es con la espada. La hice con la palabra. Con ese. ¿Cómo atacó Jesucristo después de la tentación del enemigo? ¿Cómo lo atacó? Por la palabra. También
Está escrito, o está escrito, está escrito, pero también está escrito, siempre. Y con la palabra, porque la palabra de Dios es espada. Entonces con eso es que va a contraatacar, con eso es que va a defender, tú vas a defenderte como cristiano. ¿Sabes? La Biblia dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza, dice en Lucas 10:19, contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nada os dañará. Así que mientras usted se mantenga, no lo va a dañar a usted nada. Nada os dañará. Entonces la oración o el hablar con nuestro general debe hacerse con toda perseverancia, súplica. ¿Ah? Y por eso él dice, ustedes no viven según la carne, ustedes deben de vivir según el Espíritu. ¿Y por qué? Porque Él le ha dado el Espíritu Santo y Él es el que los va a guiar a ustedes a toda la verdad. Porque dirá lo que escuchó. Se los va a hacer saber. Por eso dice, vivan en el Espíritu. Entonces, mi hermanito, tú debes tener la armadura. Debes tener la armadura de Dios, pero que no se te olvide la necesidad de saber cuáles son sus estrategias, las estrategias del enemigo, y que no se te olvide saber que tú tienes que estar en conexión con tu jefe, con tu general, porque él te va a decir cosas y te va a ayudar para que tú no vayas a caer en desacuerdo, cuando tú no vayas a caer en tentación y lazo del diablo. Para eso es. Entonces, mis queridos hermanos, miren lo importante que es no solamente tener la armadura, tener la dirección del de arriba. Eso es importantísimo. Así que los invito ahora sí. No quería como terminar la armadura así y terminarla así, sino como también explicarle que también hay estrategias que el enemigo va a usar para dañarte, para destruirte. ¿Ah? Y si tú no sabes su estrategia, porque él es mentiroso, porque él es suplantador, porque él es engañador, porque el diablo va hasta buscar que Dios le dé el permiso. Satanás os ha pedido para zarandear. Es decir, va a pedir hasta permiso a Dios para zarandearte, como lo hizo con Pedro y lo hizo con Job. Claro, el enemigo se viste de oveja, dice la Biblia. Se viste, pero es un lobo rapaz. Y tú tienes que conocer una cantidad de cosas que realmente dice. ¿Qué dice? La Biblia, la palabra de Dios te dice. Entonces no se te olvide eso, tienes que conocerlo también a Él. Así como tú conoces a Dios, debes conocerlo también.